Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Jauberriser, irritado, gruñó algo a media voz. No le cabía ninguna duda de que el conde polaco había tenido la desfachatez de servirse de su nombre para entablar contacto con Fail. Ordenó al cochero que lo condujera a la calle Jodenbury. Sí, vaya todo recto a través del Hodenhurt, contestó con una sonrisa cuando el cochero le preguntó, algo irresoluto, si debía cruzar el Jordan, el barrio de la Judería, o debía desviarse por las calles transversales. Pronto se encontraron metidos de lleno en el barrio más extraño de toda Europa. La vida de sus habitantes parecía desarrollarse enteramente en la calle. Se guisaba, se lavaba y se planchaba al aire libre. De una cuerda que atravesaba la calle pendían sucios calcetines. El cochero tuvo que agacharse para no topar con ellos con la cabeza. Unos relojeros que seguían desde sus mesitas el paso del coche con la lupa pegada al ojo evocaban la imagen de unos peces de alta mar asustados. Las madres amamantaban a sus hijos. Habían instalado la cama de un viejo paralítico delante de una puerta para que respirara el aire fresco. En la esquina de la calle, un judío de cuerpo hinchado, cubierto enteramente de muñecos de colores como Gulliver de enanos, ofrecía su mercancía gritando con voz estridente y sin tomar aliento. «Popi, popi, 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 clerco, clerco, clerco». Tronó una especie de Isaías que se dedicaba a la compraventa de ropa usada, agitando una pierna de pantalón como si fuese una bandera. Invitó a Jauberriser a que lo honrara con su visita y se desvistiera sin ceremonias. Montones de harapos malolientes obstruían el paso y hubo que esperar hasta que el grupo de traperos despejara el camino. Al fin dejaron atrás la calle y Jauberriser vio brillar los reflejos del sol en la galería cristalada del salón de artículos misteriosos. Esta vez pasó cierto tiempo hasta que se abrió la ventanilla del tabique y apareció el busto de la dependienta. «¿En qué puedo servirle, señor?», preguntó la joven con tono frío y visiblemente distraída. «Quisiera hablar con su jefe». «Lo siento, pero el señor catedrático se fue ayer de viaje por tiempo indefinido». La vendedora contrajo la boca en una mueca arrogante y dirigió a Jauberriser una mirada fulgurante y felina. «No se preocupe, señorita, no me refiero al señor catedrático. Solo quisiera intercambiar algunas palabras con el viejo caballero que vi ayer detrás del pupitre, ahí dentro». «Ah, ese». La cara de la joven se serenó. «El señor Pedersen de Hamburgo, el que estuvo mirando la caja óptica, ¿verdad?» «No, me refiero al viejo, israelita del despacho. Creí que el negocio era suyo». «¿Nuestra tienda?» «Nuestra tienda jamás ha sido de ningún viejo judío, señor. Somos una empresa declaradamente cristiana». «Como ustedes quieran, pero no obstante quisiera hablar con el viejo judío que estaba ahí dentro tras el pupitre. Por favor, señorita, sea tan amable». «Por Dios», protestó la joven dama. «Ningún judío ha entrado jamás en nuestra oficina y ayer menos todavía». Jauberriser no se creyó ni una sola palabra. Contrariado, reflexionó acerca de qué argumento podía emplear para desvanecer su desconfianza. «Bueno, señorita, dejemos eso, pero dígame al menos una cosa. ¿Quién es ese Chitger el Verde cuyo nombre se lee en el letrero de la puerta?» «¿En qué letrero, por favor?» «Dios mío, en el rótulo de su tienda, ahí fuera». La dependienta lo miró con los ojos muy abiertos.
«Pero si en el rótulo dice Citer Arpad», tartamudeó completamente desconcertada. Jauberriser cogió su sombrero y se precipitó hacia afuera, con furia, para comprobar lo que decía la leyenda del rótulo. A través del espejo divisó a la vendedora que se golpeaba la frente con gesto de asombro. Cuando miró el letrero, su corazón estuvo a punto de dejar de latir. Debajo de las palabras «Salón de Artículos Misteriosos» se leía efectivamente el nombre de Citer Arpad. Ni una letra de Chaiger el Verde. Se hallaba tan perturbado y experimentaba tanta vergüenza que se marchó muy deprisa, dejando abandonado su bastón. Quería alejarse cuanto antes de aquel lugar. Durante 1 hora erró como ausente por toda clase de calles, callejones silenciosos, estrechos patios, de pronto una iglesia elevándose ante él, portones sombríos donde sus pasos resonaban como en un claustro. Las casas parecían deshabitadas, como si llevaran siglos sin alojar a ningún ser humano. De vez en cuando veía a algún gato tomando el sol en un barroco alféizar atestado de floridas macetas. Altos olmos irguiéndose tras las tapias de pequeños jardines. Reinaba un silencio absoluto. Jauberriser volvió sobre sus pasos y se halló de pronto en una calle medieval. Parecía que el tiempo se hubiese detenido en esa parte de la ciudad. Vio relojes de sol en los muros, blasones llenos de adornos, ventanas relucientes, tejados rojos, pequeñas capillas sumergidas en la sombra, capiteles dorados alzándose hacia las nubes blancas y plumosas. Encontró abierto el portal de un claustro. Al entrar, divisó un banco que se hallaba bajo las ramas colgantes de un sauce. A su alrededor proliferaban altas matas de hierba. No había ni un alma, ningún rostro asomándose a las ventanas. Todo parecía desierto. Se sentó para aclarar sus pensamientos. Ya no se sentía desasosegado. La agitación provocada por el temor de que un trastorno mental lo hubiese inducido a leer un nombre equivocado en el rótulo había desaparecido. Los extraños pensamientos que ocupaban su cerebro desde hacía algún tiempo le parecieron de repente un fenómeno mucho más extraordinario que el insólito acontecimiento que acababa de vivir. ¿A qué viene que yo, se preguntó, un hombre relativamente joven, vea la vida como un anciano? No se suele pensar así a mi edad. En vano intentó rememorar el momento en que se había producido en él semejante transformación. Como cualquier otro joven, había sido esclavo de sus pasiones hasta pasada la treintena, gozando hasta los límites únicos que su salud y su fortuna le imponían. Tampoco recordó haber sido especialmente contemplativo en sus años infantiles. ¿Dónde se encontraba entonces la raíz de la cual había brotado esa extraña planta sin flor que era su yo actual? Existe un crecimiento interno, secreto. De golpe se acordaba de haber leído esta frase pocas horas antes. Sacó la página que llevaba guardada en su cartera, buscó cierto pasaje y leyó: «Durante años permanece oculto, pero de repente, de modo absolutamente inesperado y a menudo a causa de un acontecimiento insignificante, se desvanece el velo y un día cualquiera surge en nuestra existencia una rama cargada de frutos maduros. Nos damos cuenta entonces de que sin saberlo, sin que nunca nos hayamos percatado de su florecimiento, éramos nosotros los jardineros de este árbol misterioso. Ojalá no hubiese caído jamás en la tentación de creer que alguna potencia que no fuera yo mismo podía crear este árbol. Cuánto sufrimiento me habría ahorrado. Yo era el único dueño de mi destino y no lo sabía. Como no era capaz de cambiarlo mediante las acciones
Creí estar indefenso ante él. ¿Cuántas veces no habré pensado que si dominaba mis pensamientos, me convertiría en el todopoderoso dirigente de mi destino? Pero siempre acababa rechazando la idea, porque mis poco convencidos esfuerzos no surtían efectos inmediatos. Subestimaba el poder mágico del pensamiento y volvía a caer en el error hereditario de la humanidad, atribuir una importancia gigantesca a la acción y tomar a la mente por una quimera. Solo aquel que aprende a mover la luz es dueño de la sombra y con ello del destino. Quien pretende realizar su destino por medio de la acción no es más que una sombra, incapaz de luchar contra las sombras. Pero parece que la vida debe torturarnos casi hasta la muerte para que hallemos la clave. ¿Cuántas veces habré intentado ayudar a otros explicándoles esta idea? Me escuchaban e incluso me aprobaban, pero mi argumentación les entraba por un oído y les salía por el otro. Es posible que la verdad sea tan sencilla que no podamos comprenderla enseguida. ¿O será necesario que el árbol toque el cielo para que lleguemos a entender? Me temo que a veces existe mayor diferencia entre un hombre y otro que entre un hombre y una piedra. El sentido de nuestra vida consiste en descubrir qué es lo que hace verdecer a ese árbol y qué es lo que lo protege de secarse. Pero ¿cuánta gente habrá hoy en día capaz de comprender lo que digo? Si me oyeran, pensarían que les hablo en parábolas. Nos separa la ambigüedad del lenguaje. Si yo publicara un artículo sobre el crecimiento interior, ellos entenderían que se trata simplemente de aumentar la inteligencia o mejorar el comportamiento, de igual modo que sucede con la filosofía, donde solo ven una teoría en lugar de una forma de vivir. Limitarse a los preceptos, aún de la manera más sincera, no es suficiente para fomentar el crecimiento interior. Infringirlos surte a menudo un efecto mayor. Cumplimos los preceptos cuando deberíamos violarlos y los violamos cuando deberíamos cumplirlos. Del hecho del que los santos orienten sus acciones exclusivamente hacia el bien, deducen equivocadamente que haciendo buenas obras se convertirán en santos. De esta manera se encaminan hacia el abismo por la vía de una errónea fe en Dios y se consideran justos. Los ciega una falsa humildad que cuando llega el gran momento y contemplan el verdadero rostro de Él, retroceden asustados como niños y creen que han perdido la razón. Hauberrisser tuvo una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo. Una prometedora esperanza se despertaba en él, reconfortándolo. No sabía ni quería saber cuál era el motivo de su alegría, ni qué es lo que debía esperar. Empezaba a sentirse afortunado por haber vivido el extraño episodio relacionado con el nombre de Chitger el Verde. Ya no se sentía como el objeto de burla de unas conciencias maliciosas. Intuyó que las últimas frases del texto aludían al rostro de Chitger el Verde y se sintió impaciente por saber más. Hubiera preferido volver rápidamente sobre sus pasos y emplear el resto del día en la lectura del rollo. Debía contener informaciones detalladas sobre el mágico arte de dominar los pensamientos. Pero eran cerca de las 4 y Fail lo estaba esperando. Un zumbido le hizo volverse. Se levantó sorprendido y a poca distancia vio a un hombre vestido de gris con una careta de esgrima cubriéndole el rostro y una larga vara en la mano. Por encima de él flotaba en el aire una especie de enorme saco que se balanceaba lentamente de un lado para otro y que oscilaba de arriba a abajo con un movimiento continuo. De pronto, el hombre acercó la punta de la vara al monstruoso racimo y consiguió capturarlo con una redecilla. Satisfecho, la vara sobre el hombro y el saco a la espalda, ascendió por una escalera hasta desaparecer por la terraza del tejado.
Es el colmenero del convento, explicó una anciana ocasional que se había percatado de la perpleja expresión de Hauberrisser. El enjambre se le había escapado y ha tenido que capturar a la reina. Hauberrisser se marchó de aquel lugar. Al llegar a una ancha plaza, tomó un taxi y se encaminó hacia la casa de campo de su amigo Feil en Hilversum. Numerosos ciclistas animaban la amplia y rectilínea carretera. El taxi avanzaba como a través de un mar de cabezas y centelleantes pedales. El paisaje desfilaba velozmente, pero Hauberrisser no tenía conciencia de todo ello. Solo podía pensar en la imagen que acababa de presenciar, el hombre de la máscara y el enjambre de abejas que se apiñaban en torno a su reina como si no pudieran vivir sin ella. El colmenero había capturado a la reina y con ella todo el enjambre se le había rendido. Lo sucedido se le antojó como una parábola. ¿Acaso mi cuerpo es otra cosa que una legión de células vivas que giran alrededor de un centro oculto, siguiendo un atavismo de millones de años? Intuyó que existía una relación misteriosa entre lo que había contemplado y las leyes de la naturaleza, y comprendió que el mundo resucitaría para él si fuese capaz de verlo bajo una nueva luz, una luz que la vida cotidiana y la rutina habían oscurecido. El guía debe venir del reino del espíritu.